Hace mucho tiempo existió un reino del que no sabemos su nombre ni ubicación. Calista fue una general orgullosa de ese reino, sobrina del monarca, vivía bajo un estricto código de honor y le servía al trono con la mayor lealtad. Hecarim nació en un imperio poderoso, el cual su nombre con el paso del tiempo fue olvidado. En su juventud, este ingresó como un escudero en un legendario escuadrón de jinetes conocido como la Orden de Hierro. Estos jinetes habían jurado defender sus tierras en nombre de su rey. Hecarim soportó el entrenamiento más duro con el propósito de convertirse en un gran guerrero, y lo consiguió. En la adultez, Hecarim llegó a dominar todos los estilos de combate y estrategias de guerra. El comandante de la Orden de Hierro se dio cuenta que Hecarim le ganaba a todos los demás compañeros, y pensó en él como un posible sucesor del puesto. Pero a medida que pasaba el tiempo, Hecarim obtenía victoria tras victoria, montado desde su poderoso corcel. Entonces, el comandante comenzó a ver que había oscuridad y maldad en el corazón de Hecarim. La sed de sangre de este estaba corrompiendo su sentido de honor, por lo que el comandante de la Orden de Hierro se dio cuenta que Hecarim jamás debía de convertirse en su sucesor, y habló con él y le dio la noticia. Hecarim se enfureció y no dijo nada, y continuó con sus deberes. Años después llegó una guerra al imperio, y en el transcurso de la batalla, en el cual también participaba la Orden de Hierro, el comandante quedó acorralado de enemigos, necesitaba ayuda. Hecarim se percató de esto, pero tuvo resentimiento en su corazón y lo dejó morir. Cuando la batalla acabó, los demás guerreros de la orden, al darse cuenta de que su antiguo líder murió, se arrodillaron ante Hecarim y lo nombraron el nuevo comandante. Hecarim cabalgó hasta la capital, en donde se reunió con Calista, la sobrina y la general de mayor confianza del rey. Esta reconoció la destreza del jinete. El rey tenía demasiados enemigos, uno de estos trató de asesinarlo, pero Calista y su destreza evitó que cumpliera su cometido. Pero para su mala suerte, al salvar al rey, la espada del enemigo envenenada terminó en el brazo de la reina, la persona que el rey más amaba. Convocaron a los mejores sacerdotes y cirujanos, pero ninguno de ellos pudo extraer el veneno del cuerpo. Hecho trizas por el dolor, el rey envió a Calista una misión para encontrar una cura fuera del reino. Calista vio en Hecarim un hombre firme y un gran líder. Por eso, cuando cayó enferma la esposa del rey, le ordenó a él y a su orden que permanecieran junto al monarca mientras ella iba en busca de una cura. Hecarim aceptó, pero esta tarea se le hizo tan insignificante para él, por lo que creció de nuevo en su corazón algo de resentimiento, pero a pesar de todo siguió la orden y permaneció con el rey. Calista se sintió tranquila al saber que el reino estaría en las manos de la Orden de Hierro y de Hecarim, mientras ella estuvo fuera. El rey comenzó a enloquecer. Empezó a creer que gente estaba haciendo conspiraciones en su contra, así que mandó a Hecarim a reprimir las manifestaciones. La Orden de Hierro se hizo una terrible reputación como los despiadados ejecutores de la voluntad del rey. Pueblos y aldeas ardieron, cientos fueron asesinados, pero pasó lo inevitable, la reina murió. Hecarim transformó la pena del rey en odio, haciendo que el rey dé autorización para guiar a la Orden de Hierro a territorios extranjeros. Él vengaría su muerte, pero nada más lo hacía para poder hacer lo que le gustaba: matar. Mientras todo esto pasaba, Calista viajó muy lejos, consultó a eruditos, ermitaños y místicos, pero todo fue en vano, hasta que por fin se enteró de la existencia de un lugar protegido del mundo exterior, por una niebla, cuyos habitantes se decía que conocían los secretos de vida eterna, así que se embarcó a las Islas Bendecidas. Al llegar a Elia, la capital, los guardianes vieron pureza en las intenciones de la mujer. Esta les rogó que curaran a su reina, y tras mucho pensarlo los maestros de la ciudad aceptaron. Mientras la reina siguiera respirando, aún había esperanza para ella en las aguas de vida de la ciudad. Le entregaron un talismán a Calista con el cual podía regresar a Elia por su cuenta, pero le advirtieron que no pasara ese conocimiento a nadie más. Cuando Calista llegó a las costas de su tierra natal, la reina había muerto. El rey se había encerrado en su torre con el cuerpo en descomposición de la reina. Vio el reino hecho un caos. Cuando el monarca supo que su sobrina había llegado, exigió saber qué había descubierto. Con gran dolor, Calista le dijo que la cura que había encontrado no serviría de nada para la reina, porque ésta ya había muerto. El rey no le creyó y la condenó como traidora. Hecarim vio una oportunidad para aumentar su dominio y fue a la celda de Calista, y se hizo pasar por un hombre con honor, y le prometió que le ayudaría a arreglar al imperio. Calista, aunque de mala gana, se vio convencida, y accedió en guiar al rey y a la orden a las Islas Bendecidas, en donde su tío podría escuchar la verdad de la boca de los propios sabios. Tal vez en ese entonces él le encontraría paz, pero las intenciones de Hecarim eran oscuras. Quería llegar a Elia. Cuando arribaron a las Islas Bendecidas con el cuerpo de la reina, la Orden de Hierro guió el camino hasta encontrarse con los maestros de la ciudad. Estos se negaron a ayudar, insistieron que la muerte era definitiva. Querer cambiar eso era quebrar el orden natural del mundo. El rey se enojó tanto que ordenó a Calista que asesinara a los que se opusieran. Ella se negó, buscó apoyo en Hecarim, pero en cambio, este atravesó la armadura de Calista por detrás con su lanza.
cometió la acción que condenaría a todos horas después. La Orden de Hierro siguió a su líder, perforando el cuerpo de Calista por lo menos 10 veces más. Los seguidores de Calista pelearon contra estos, pero los caballeros de Hecarim eran más en número. Mientras Calista se esfumaba, observó cómo sus guerreros morían y juró venganza con su último aliento. Hecarim ordenó a su orden que robaran todos los tesoros ancestrales. En medio del caos, un humilde custodio accedió a ofrecerle al rey las aguas de la vida. Ese custodio era Thresh. Thresh alguna vez fue un hombre simple y atribulado, en una época ya olvidada. Él fue un humilde carcelero de una orden que se encargaba de recopilar y proteger el conocimiento arcano. Esta orden estaba establecida en las Islas Bendecidas, las cuales estaban escondidas y protegidas del mundo exterior por unas nieblas pálidas y mágicas. Los maestros de la orden reconocieron los largos años de servicio de Thresh y le encomendaron la custodia de ciertas bóvedas ocultas bajo la ciudad de Elia. Ahí se resguardaba bajo llave una gran colección secreta de artefactos peligrosos. Metódico y poseedor de una gran fuerza de voluntad, Thresh era el adecuado para este trabajo, pero incluso en ese entonces su propensión a la crueldad y a la maldad no había pasado desapercibida para sus hermanos y compañeros. Si bien no se había manifestado de formas homicidas, o al menos en ninguna que pudiera comprobarse, muchos evitaban el contacto con él. Era claro que le habían asignado ese cargo para mantenerlo lejos de los demás, lo cual impedía que ganara el reconocimiento que él sentía merecer. Los años solitarios en la oscuridad cobraron su precio. Thresh se tornó aún más amargado y celoso, mientras patrullaba por los grandes corredores con su bastón linterna y sus pensamientos resentidos como su única compañía. Su oportunidad llegó cuando los ejércitos de un rey loco consiguieron traspasar la niebla y se presentaron sin previo aviso en las costas de las Islas Bendecidas. Tú conoces a ese rey, es el rey arruinado. En secreto, Thresh se deleitó con la matanza que vino a continuación en su territorio. El rey invasor estaba obsesionado con resucitar a su reina muerta. Thresh lo guió voluntariamente a las míticas aguas de la vida. Solo los más altos rangos de la orden estaban autorizados para entrar a la catacumba oculta que albergaba las aguas. No los iban a dejar pasar, pero ahora con los mejores guerreros del rey a sus espaldas, Thresh se rió mientras los guardias de aquel sagrado lugar fueron despedazados frente a él por el ejército del rey. Por fin, o al menos eso creía, obtendría aquello que había merecido desde hace tanto tiempo. Solo aquellos que estuvieron ahí pueden contar qué fue lo que realmente sucedió cuando el rey sumergió el cuerpo sin vida de su esposa en las aguas de la vida. Pocos han oído hablar del Reino del Este, más allá de los mares, cuyo nombre se ha olvidado entre las ruinas que salpicaban sus costas. Se puede decir que el reino, el cual su nombre no sabemos, Riot le había puesto un nombre, pero ahora piensa cambiarlo, es el reino que daba al este de Jonia y de las Islas Bendecidas. Así es, hay más mapa para conocer, pero así como no conocemos nada, muchos no conocen la historia de un joven e insensato gobernante cuyo corazón enamorado lo destruyó todo. Viego era el hijo segundo de una familia real. Este nunca se preocupó por gobernar, pues su hermano mayor era el heredero. En vez de ello, Viego tenía una vida cómoda, autocomplaciente y egoísta. Sin embargo, cuando su hermano mayor murió, Viego, quien no poseía ni el deseo ni la capacidad de gobernar, se encontró con que la corona era suya. Mostró poco interés en ser rey, hasta que conoció a una humilde costurera. Viego quedó maravillado de la belleza de esa mujer. Entonces el joven rey le pidió matrimonio, y así comenzaba una bonita historia de amor, de cómo una plebeya se convirtió en reina. Su romance era mágico y Viego, quien no mostraba interés en nadie o en otra cosa, dedicó su vida en ella. Los dos eran inseparables. Él no iba a ningún lado sin Isolde. Los aliados de Viego estaban furiosos, incapaces de despertar su interés en el reino, y con la nación comenzando a caer en su reinado, algunos hicieron un complot para terminar con el nuevo rey. Mientras tanto, los enemigos de la nación vieron la oportunidad de atacar. En un atentado, un asesino fue con una daga envenenada, pero la guardia del rey lo defendió bien, y el ataque no le dio a Viego, pero sí rasguñó a Isolde. La toxina actuó rápidamente contra ella y cayó en un letargo largo. Viego veía con horror la condición de su esposa cada vez más. Carcomido por la furia y la desesperación, el rey gastó hasta la última moneda de sus ahorros para salvarla. Pero todo fue en vano. Isolde falleció en su lecho y Viego enloqueció. Su búsqueda de un antídoto se volvió desesperada. Incapaz de aceptar la muerte de su esposa, sacrificó cada tesoro de su reino, cada pizca de riqueza, en su misión por regresarle a la vida. Cuando el reino se sumió en caos,
Viego se ocultó con el cuerpo de Isolde y se convirtió en un ser lleno de odio y violencia. Pero luego llegó el día donde le dijeron el secreto de las Islas Bendecidas y de las Aguas de la Vida. Con su gran ejército, tomó al pacífico país por la fuerza, asesinando a cualquiera que estorbaba, hasta que logró por fin atravesar el santuario interior para que su esposa entrara en las Aguas Bendecidas. Ella regresaría a su lado sin importar a quién hubiera matado, y por un momento, ella regresó. Isolde se irguió como un espectro horripilante, oscuro y furioso, y en su dolor, su ira y su confusión por haber sido arrancada de la muerte, esta tomó la propia espada encantada de Viego y se la clavó en el corazón. La magia de las aguas y la antigua espada se tocaron, y la energía de la cámara hizo erupción demoliendo las islas y sumiendo a todo su alrededor a un estado entre la vida y la muerte. Pero las consecuencias conmocionaron a toda Runaterra. Una catastrófica onda expansiva de energía oscura emergió de las profundidades, sepultando a Elia y diseminándose rápidamente a través del resto de las Islas Bendecidas. La niebla blanca que alguna vez las protegió se tornó negra y depredadora. Todos los seres vivos en su camino murieron al instante. Sin embargo, sus espíritus no podían marcharse. Quedaron atrapados en una espeluznante nueva existencia, en algún sitio entre la vida y la muerte. Thresh se encontró entre los primeros en ser reclamado, pero mientras los otros gritaban angustiados por su destino, él se regocijaba en ello. Emergió de este cataclismo, de esta ruina, como una monstruosidad espectral, disfrutando la oportunidad de atormentar a los otros sin miedo a ser reprimido, librado de los límites de la mortalidad. Durante las décadas y siglos siguientes, su apariencia sobrenatural cambió poco a poco hasta igualar la malicia y la crueldad que siempre albergó en su corazón. Por eso se ve así actualmente. Para su deleite, Thresh se percató de que, mientras su poder crecía, la mayor parte de los otros espíritus atrapados dentro de la niebla negra retenían solo una pequeña parte de sus antiguas identidades. Tal era el caso de incluso de los invasores forasteros más fuertes, como Hecarim o Ledros. Esta onda expansiva despedazó a Elia, reduciendo a añicos todas las construcciones. Tras su paso, la niebla negra se hizo presente, un huracán ondeante que arrastró a todo ser vivo que tocaba. Hecarim trató de reunir a la Orden de Hierro con la intención de volver a embarcaciones, pero la niebla los alcanzó reclamándolos uno por uno. El comandante caballero fue capturado por las sombras. Su gran corcel y él se fusionaron en una abominación monstruosa y espectral que reflejaba la oscuridad en su corazón. Por su parte, Calista abrió sus ojos. Estaban llenos de poder oscuro de la magia antinatural. No tenía idea de lo que había pasado, pero la ciudad de Elia se había transformado. Aunque trató de aferrarse a aquellos recuerdos fragmentados de la traición, estos se desvanecieron a lo largo de los siglos. Pero Viego no recuerda nada de esto. Su país colapsó por completo. Grandes naciones surgieron y otras cayeron. Y con el tiempo, incluso su nombre fue olvidado. Hasta que 1000 años después de su muerte, Viego se levantó una vez más. Como su mente sigue consumida por la obsesión de estar con su esposa, el amor trastornado e inquebrantable de Viego impulsa cada una de sus acciones. La niebla negra emerge sin control y del corazón de Viego, quitándole la vida a todo lo que toca, y él la usa para explorar el mundo en su búsqueda de una manera de traer a Isolde de regreso. Las legiones de soldados que caen ante él se levantan para estar en su servicio, ahora como espectros. Una oscuridad viviente devora continentes enteros y el mundo pagará por cada momento de felicidad robado. No importa cuánta destrucción cause, siempre y cuando pueda volver a ver el rostro de Isolde una vez más. Hasta que no esté con ella, todos caerán ante él. Yorick no llevó una vida normal ni siquiera de niño. Criado en una aldea pesquera en un extremo de las Islas Bendecidas, siempre tuvo que luchar para ser aceptado. Mientras la mayoría de los niños de su edad jugaban al escondite, él hacía amigos de otro tipo, los espíritus que acababan de morir. Al principio esta capacidad de hablar con los muertos lo aterraba. Siempre que alguien moría en la aldea, Yorick pasaba sin dormir esperando el aterrador llanto del nuevo visitante. No podía entender por qué podía hacerlo, ni por qué sus padres no le creían. Con el tiempo empezó a darse cuenta de que los espíritus no pretendían hacerle daño, solo estaban perdidos y necesitaban ayuda para encontrar el camino al más allá. Y como solo él parecía capaz de verlos, decidió convertirse en su guía y escoltarlos hasta lo que quiera que los esperase en la eternidad. Era una tarea amarga. Yorick disfrutaba de la compañía de los fantasmas, pero cada uno al que le daba descanso era un amigo menos. Para los muertos Yorick era un salvador, pero para los vivos era una basura. Los aldeanos veían a un niño perturbado que hablaba solo. Las historias sobre sus visiones no tardaron en propagarse. Una orden de monjes
fue cautivada, así que viajaron hasta la isla de Yorick, convencidos de que podía convertirse en una herramienta de fe. Yorick accedió a acompañarlos hasta su monasterio, donde aprendió los caminos de los frailes del crepúsculo y el significado de los símbolos. Cada monje llevaba consigo una pala, símbolo de su deber de realizar ritos funerarios, así como un frasquito de agua procedente del sagrado manantial de las islas. Este aliento de vida representaba el deber de los monjes de curar a los vivos, pero por más que lo intentó, Yorick nunca logró ganarse la aceptación de los demás monjes. Para ellos los muertos y espíritus eran cuestión de fe. Envidiaban a Yorick porque este sí los podía ver, así que lo despreciaron. Una mañana, mientras se ocupaba de sus quehaceres en el cementerio, en el otro lado de las islas llegó el rey de Camabor, con sus hombres y el cuerpo muerto de su esposa. Querían revivirla con las aguas de la vida de las islas. La gente de Elia se negó, así que entraron a la fuerza. Al revivirla, la esposa del rey se despertó siendo un espectro, enojada, y por esto le encajó la espada a su esposo en el pecho, y de ahí se esparció una niebla negra que salía del pecho del rey. Yorick vio la aparición de una nube negra que comenzó a alcanzar a las islas, devorándose todo a su paso. Trató de escapar, pero la nube fue más rápida que todos. A su alrededor, todos los seres vivos empezaron a contorsionarse, corrompidos por la magia de la niebla negra. Las personas, animales y plantas se transformaban en siniestros espectros. El aire turbulento que los rodeaba estaba lleno de susurros, y sus hermanos frailes comenzaron a arrancarse el frasco de agua curativa del cuello, como si les causara una profunda angustia. Yorick contempló con horror cómo los monjes eran arrancados de sus cuerpos. Entre los gritos cada vez más débiles de sus hermanos, Yorick podía oír las voces que sonaban en la niebla. Le decían que se una a ellos, que eran uno. Sintió que sus dedos buscaban el frasco que llevaba al cuello. Este frasco era lo único que le impedía a la niebla reclamarlo, así que apartó sus manos de este y ordenó a las almas que lo dejaran. La niebla se estremeció con violencia y se tragó a Yorick. Cuando este despertó, los vientos ya habían parado. La tierra fértil y verde se había transformado en una tierra gris, en las Islas de la Sombra. Durante los siguientes días recorrió las islas en busca de supervivientes, pero no encontró otra cosa que los retorcidos restos de los habitantes antiguos. Pero por todas partes lo único que podía ver eran los espíritus que se levantaban de sus cadáveres. Mientras buscaba, poco a poco comenzó a juntar las piezas de los sucesos que habían hecho este desastre. Descubrió que un rey había arribado a la isla para resucitar a su reina. Yorick habrá querido partir en busca de aquel rey arruinado para deshacer la maldición que había provocado, pero se sentía impotente frente a toda la muerte que lo rodeaba. En tristeza comenzó a hablar con los espíritus alrededor, tratando de encontrar el mismo cariño que tuvo en niño, pero mientras se comunicaba con la niebla, los cadáveres salieron de sus tumbas atraídos por su voz. Entonces, este comprendió que los cuerpos que él había enterrado en su día, ahora estaban bajo su mando. Un destello de esperanza se encendió en su corazón, sumido a la desesperación, pero para liberar a las Islas de la Sombra, utilizaría todo su poder y fuerzas. En un reino antiguo llamado Camabor, existió una vez un pueblo alejado del trono. Fue aquí, en las colonias rurales, donde una humilde costurera llamada Isolde fabricó a su amada muñeca Gwen. Gwen no recuerda mucho de su pasado, pero lo recuerda con amor. La costurera y la muñeca pasaban sus días confeccionando, Gwen con las tijeras en sus manos inmóviles, mientras su creadora cosía cerca de ella con hilo y aguja. Por las noches, las dos se escabullían debajo de la mesa del comedor, y la costurera desafiaba a Gwen a duelos inventados, agarrando tenedores para pelear contra su muñeca. Con el tiempo, los juegos se detuvieron, y la luz se apagó. Gwen no podía entender por qué, pero siempre luchaba por recordar más detalles. Sentía una punzada de dolor y solo podía recordar que un hombre llegó a la vida de Isolde, pero no recordaba el nombre ni el rostro. Gwen se quedó sola, inmóvil por siglos, silenciosa y olvidada. Pero una noche sus ojos se abrieron de nuevo. Gwen se despertó por primera vez en una playa oscura lejos de su hogar, por obra de magia que desconocía, pero nosotros sabemos por qué. Un fragmento del alma de Isolde la encontró y entró en ella. Ahora Isolde se había transformado en una niña de verdad que podía mover las manos y los pies por su propia cuenta. Gwen se tomó la vida con alegría, saltó por la arena, sorprendida de cuán lejos podían ver sus ojos. Sentía el viento en sus manos. A lo largo de la costa, escombros y ruinas llamaron su atención. Al lado de cofres rotos había herramientas que le resultaron familiares: tijeras, agujas, hilos. Gwen las reconoció de inmediato, eran las herramientas de su creadora. Cuando sus dedos la tocaron, un estallido de niebla estalló de sus manos. Para ella era algo cálido, como el abrazo reconfortante de su pasado. Pero Gwen no fue la única atraída por esa magia. Al acecho salió una niebla negra como la noche, con espectros horrorosos. Algo en la recién descubierta Gwen los atraía. Como ya sabemos, la niebla tiene la única función de ir buscando los fragmentos de Isolde, la esposa del rey arruinado. Un fragmento está en Gwen, por eso la buscan. Mientras los espectros se acercaban a ella, Gwen permaneció tranquila.
En paz, lanzó una estocada con sus tijeras. Vio con alegría que su niebla llenaba el aire, hechizando el tamaño y la fuerza de sus herramientas para convertir las de acero a herramientas de magia espectral. Pero los espectros eran implacables, se multiplicaban alimentados por la creciente niebla negra. Gwen comenzó a sentir un dolor trágico y extrañamente familiar. Rodeada de espectros, sus recuerdos se completaron. Vio a Isolde, enferma, herida y llena de angustia. Y vio también al hombre a quien no podía recordar, a Viego. Con solo pensar en su nombre, Gwen cayó de rodillas y pensó en los momentos pasados en compañía de su creadora. Tiempos más simples y felices. Fue en ese momento de que Gwen se dio cuenta de algo maravilloso. Su creadora fue víctima de la retorcida vanidad de Viego, pero no se había ido por completo. Las herramientas de la costurera, las mismas herramientas que habían cosido a Gwen, ahora estaban en sus manos. Sabía que no era una simple coincidencia. Sabía en su interior que su creadora todavía estaba con ella. Este era un regalo que Gwen no desperdiciaría. Tomando las agujas e hilo, lanzando nubes de la niebla sagrada en un intento por rechazar el enjambre de espectros, sus tijeras cortaban con fuerza y rapidez, recordando las noches felices donde su creadora imaginaba grandes batallas debajo de la mesa de la cocina. Y así se fueron los espectros. Aunque triunfó, Gwen comprendió que esto solo era el comienzo. Presentía que sus espectros y Viego estaban de una manera conectados y que eran responsables de la propagación de un inmenso olor. Sin tiempo que perder, decidió arrastrar la niebla negra y detenerla cueste lo que cueste. Gwen sabía que esta tarea sería agotadora, pero a la vez disfrutaba de estar viva. Con una oportunidad única en sus manos, Gwen eligió ser una fuerza positiva e indomable contra todo pronóstico. Viaja por Runaterra decidida a devolverle la alegría a aquellos que están heridos y dolidos. Para Gwen cada momento es precioso y cada paso tiene un propósito.